olvidamos de esos tiempos, ¿cierto? Y nos preocupamos mucho por el hacer, pero no por el ser. Y Dios quiere que nosotros nos preocupemos por el ser. Amén. Más que por el hacer. El hacer no está mal, pero el ser es lo que Dios se va a llevar. Amén. Él no se va a llevar su hacer, Él no se va a llevar su trabajo, Él no se va a llevar su ropa, Él no se va a llevar nada de lo que usted hace. Él se va a llevar su ser. Amén. Y en esta mañana, hablando de productividad, ¿cierto? Es el tema que hemos escogido. El Señor nos ha regalado este tema y nos lo ha dado para estos 2 meses. Llevamos hablando 2 meses sobre productividad. Y yo le voy a hacer una introducción al tema antes de entrar en lo que Dios quiere hablar en esta hora. Yo le voy a hacer una introducción al tema. Y quiero hablarle un poquito antes de empezar, para poder introducirme en el tema, de la semilla. Amén. La semilla, bienvenidos, aquí tenemos una familia preciosa el día de hoy. Tenemos a estos 2 jóvenes que por fin nos acompañaron. Gloria a Dios por ellos. Señor les bendiga, de verdad que es un privilegio tenerlos con nosotros. Ellos son 2 jóvenes a los que les hemos cogido mucho cariño. Hemos visto el fruto de Dios en ellos, amén, en lo que estamos haciendo aquí, el proyecto que tenemos aquí, y ha sido de alegría, de gozo. A ellos déjenlos aquí, a los grandecitos déjenlos aquí. Pueden llevar los niños, pero los grandecitos que se queden. No, déjalos acá. Sí, los grandecitos que se queden aquí porque se van a jugar y la idea es que ellos reciban la palabra, amén. Se vayan solamente los pequeñitos. La idea es que los pequeñitos se vayan y los grandecitos estemos aquí, amén. Ya pronto vamos a ver cómo podemos hacer algo para los jóvenes, para que no se nos aburran. Pero mientras tanto, aguántenme a mí otro poquito, amén. Bueno, yo quiero hablarles de la semilla. Mañana no es lo que voy a predicar, pero quiero introducirme a través de este tema en lo que voy a predicar. Y la semilla la palabra semilla viene del griego esperma, amén. Y quiere decir que es inseminar o sembrar. Usted y yo tenemos una siembra que si nosotros haberla pedido no la dieron. Todos cuando fuimos pensados en la mente de Dios, en su mente infinita, Él dijo, yo los voy a hacer así, así y así. Y cuando leemos el Génesis, el Señor dice que nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Eso quiere decir que Dios nos dio ¿qué? Su ADN. La semilla, el esperma, por eso dije que los jóvenes se quedaran, el semen es la semilla, es el ADN. Y Dios depositó en nosotros su ADN. Amén. ¿Por qué depositó su ADN en nosotros? Porque Él quería que nosotros fuéramos imagen y semejanza de Él. Cuando el hombre peca, usted va a Génesis 4 y se encuentra con que la Biblia dice que ya los hijos de Adán y de Eva no son a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de ¿quién? De ellos. Amén. Entonces empezamos a ver cómo el ADN, la genética, la esencia de Dios en nosotros se pierde. Y empezamos a caminar con una genética natural. Por eso decimos, ¿por qué tal tiene esa esencia y tal no? ¿Por qué este puede y yo no puedo? Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, amén. Y se nos dificulta el hacer muchas cosas y a otros se le facilitan. ¿Por qué? Porque el ADN de Dios en nosotros puede que esté guardadito, escondido. Y el ADN natural es lo que sale a la luz. Entonces usted se comporta o yo me comporto como mi papá, como mi mamá, como mis abuelos. ¿Por qué? Porque hay una genética, hay una siembra que no es la siembra del Espíritu Santo, porque aunque Dios lo depositó, Él está dormido en nosotros. Esa siembra está dormida en nosotros y se activa cuando nosotros caemos en sus brazos. Ahí es donde se activa esa siembra.
Por eso el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1 en adelante, habló de la siembra, ¿cierto? Todos hemos leído este pasaje de la siembra, de que iba un hombre por el camino y empezó a ¿qué? A depositar su semilla, su siembra. Y dice que las aves, que una cayó en algún lugar donde las aves que la devoraron. No tengo aquí el pasaje, saqué como lo importante porque me voy a introducir en otra cosa, pero quería hablarles de esto. Las aves la devoraron. Y aquí no está hablando de las aves que nosotros vemos. Aquí estamos hablando de las aves de la muerte, las aves de rapiña, los demonios, lo que habita en el segundo cielo, que es bien y lo que se quiere ¿qué? Robar la semilla. Entonces, el Señor es el sembrador, porque Él tiene siembra, Él tiene semilla y Él vino a poner la semilla en nosotros. ¿Qué pasó? Que esa tal vez cayó donde las aves, el enemigo, los demonios, las potestades, los principados que operan en el segundo cielo, la devoraron. Otra cayó donde le dio el sol y se quemó. Amén. Si nosotros no cuidamos la palabra de Dios, la siembra que pues lo que Dios ha puesto en nosotros, nos vamos a ¿qué? Se va a quemar ¿qué? Lo que Dios ha puesto en nosotros. Y la otra es que dice que fue ahogada. ¿Qué ahoga la semilla de Dios en nosotros? Y los espinos representan las preocupaciones. Así de que cuando los espinos están en medio de lo que Dios ha sembrado en nosotros, que son las preocupaciones, las situaciones adversas, y muchas veces decimos, no, yo ya no sé qué voy a hacer, esto cada vez está más difícil, estoy que boto la toalla, yo voy a salir corriendo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Abandonamos. Y cuando abandonamos, la semilla se ahoga. Amén. Pero hay una que cae, ¿dónde? En buena tierra. Y declare usted ahí conmigo y diga usted conmigo, yo soy buena tierra. Amén. Tal vez usted andó por Mundo Aventura años. Tal vez usted dice, no, yo el Mundo Aventura yo hice y deshice. Pero cuando usted llega al Señor, ¿se encuentra con qué? Con que usted es buena tierra. No depende del que sembró, depende de la tierra. Amén. Muchas veces estamos diciendo, ay, pero es que Dios mire cómo usa. Voy a poner ejemplos de gente así grande que Dios los ha usado poderosamente. Mire Dios cómo usa a la pastora Yesenia. Mire Dios cómo usa al pastor Rudy Gracia. Mire Dios cómo usa al pastor Harrigan. No, su semilla es la que tiene que ser productiva. No se trata de que Dios use o Dios no use. Dios a todos nos quiere usar. Se trata de qué enfoque le dé yo a mi semilla, de cómo la haga yo producir, de cómo la haga yo crecer, de cómo haga yo que mi semilla se convierta en todo lo que Dios dijo desde antes de la fundación del mundo. El Salmo 47, yo me casé con ese salmo hace mucho tiempo, me fascina, porque David dice, en el rollo del libro está escrito de mí, y el hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Amén. Nosotros nacimos para hacer la voluntad de Dios, pero siempre nos encontramos haciendo la voluntad de nosotros. Por tal motivo, la semilla que fue puesta en nosotros, cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, porque ahí estaban los tres, estaba la Trinidad completa, y el Señor dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Amén. No sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que pide sus hijos, ¿cierto? Dice, yo quiero que sea así, que tenga el color de ojos así, que se parezca a no sé quién, que tenga esto, que las manos sean así, que los ojos sean así, que la boca sea así, que las mejillas sean así, ¿cierto? Y hacemos como una descripción de lo que nosotros queremos. Así hizo el Señor con cada uno de nosotros. Puso su semilla y dijo, yo quiero que sea así, alto, de estatura promedio, bajito o bajita, quiero que tenga esto, quiero ponerle aquello, quiero quitarle esto, no, póngale el cabello crespo. Yo no sé si usted es teatrero, yo por mí hubiera sido cineasta, a mí me gusta el cine. Yo me imagino la Biblia, yo me meto entre la Biblia, yo me imagino al Señor quitándonos el pelo, volviéndonos a poner, no,
crespa se ve chistosa, no, mejor se lo va a poner liso, no, mejor le voy a hacer onditas, no, mejor le voy a hacer los ojitos rasgados, no, mejor se los voy a hacer redonditos, mejor se los voy a hacer grandecitos, no, mejor se los voy a poner azules, no, mejor verdes. Yo me imagino al Señor tratando de dejarnos lo más hermosos posibles, amén. Porque Él puso su semilla en nosotros y Él es extremadamente hermoso, amén. Esa era la introducción que quería hacerles. El tema de hoy se llama lugares de muerte llenos de vida, y vamos a basarnos en la palabra para podernos introducir en el tema, en el libro de Ezequiel capítulo 37 en adelante, y vamos a hablar de cómo la semilla estaba en nosotros y está en nosotros, y cómo la semilla se pierde, se desvía del camino a causa de ¿qué? De la vista, no de la visión, de la vista. Yo les decía, la visión te mantiene conectado con el propósito, aunque no lo veas. La vista te detiene, la vista te hace decir no, no va a pasar nada, aquí me detengo. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, perdón, y yo creo que muchos hemos escuchado esta historia del libro de Ezequiel, capítulo 37, ¿cierto? El valle de los huesos secos. Un valle de huesos secos que no tenía vida. Y esta era la representación metafórica, por así decirlo, de el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba como seco. Pero no solamente seco, porque cuando usted escucha al profeta, cuando vayamos a leer la narración del profeta, dice que estaban secos en gran manera. O sea, no era solamente que estaban secos, era que estaban secos en gran manera. Imagínese un hueso por ahí tirado. Yo no sé si usted lo ha visto. Yo sí lo he visto. Huesos tirados de mucho tiempo por ahí, secos, 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 ¿cierto? Totalmente secos, que ni para hacer un caldo sirve. Ya no le sale nada. Amén. Entonces, mire lo poderoso que vamos a conectar esta palabra de la semilla, que el Señor puso su semilla en nosotros, y vamos a llevarla a este pasaje donde no solamente vamos a hablar del pueblo de Israel que estaba seco, que estaba perdido, que estaba cautivo. En este tiempo estaba, en el tiempo de Ezequiel estaba Daniel trabajando para Ciro, estaba Ezequiel predicando, profetizando, y estaba Jeremías también construyendo, reconstruyendo y organizando todo lo que pasaba y profetizando en aquella época. Entonces, imagínense que eran 3 personajes diferentes, pero todos veían lo mismo del pueblo. ¿Una qué? Una sequedad. El pueblo estaba seco. Mira lo que dice la palabra, verso 1 del capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y del Señor fue sobre mí. Yo estoy leyendo la JBS. Y la mano del Señor fue sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor. No se fue en el espíritu natural. Cuando la palabra dice espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Amén. Al Espíritu del Señor, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Quédese con esa palabra en su espíritu, porque a veces nosotros creemos que estamos vivos y estamos secos, y no necesariamente tiene que ser en toda nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida donde están secas. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán. Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra del Señor. Así dijo el Señor Dios a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu con E minúscula, espíritu de hombre viviente en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues
como me fue mandado. Y hubo un estruendo mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se acercaron cada hueso con cada hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dijo el Señor Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y en nosotros mismos somos todos talados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y hice, dijo el Señor. Amén. Todo lo que esté seco jamás va a producir. Nada seco puede ser productivo. Amén. Absolutamente nada seco puede ser productivo. Voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un pedacito de y está súper seco, la única forma de que ese pedacito de jabón vuelva a sacarle espuma y vuelva a funcionar, ¿necesita qué? Agua. Y el agua representa al Espíritu Santo. Si usted y yo estamos secos, necesitamos el agua del Espíritu para volver a tener lo que necesitamos, para poder volver a ser ¿qué? Productivos. Caminamos en improductividad muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos una semilla, pero no hacemos uso de esa semilla. Hacemos uso de todo lo que nos parece, menos de la semilla. Porque cuando tenemos problemas, ¿a dónde corremos primero? No me diga que a Dios, porque yo no seamos mentirosos, ¿cierto que no? Siempre corremos donde el mejor amigo, ¿cierto? O donde la pastora o donde el pastor, y no está mal. O corremos detrás de papá o de mamá. Yo me separaba de mi esposo. Nosotros vivimos un proceso de separación donde él cogió su camino, yo cogí el mío por un tiempo. Ya teníamos las dos niñas, teníamos muchos inconvenientes y yo decidí que nos separáramos. Y cuando yo decidí irme de casa, cogí a mis hijas, cogí a mi maleta, las metí al coche, empacaba los chiros que podía y yo era feliz yéndome de la casa. Ya no me la va a montar más, ahora sí que se joda, yo me largo, que mire a ver qué va a hacer. Y yo me montaba en mi maleta y me iba muy contenta. Y llegaba a mi casa, porque no corría a Dios, corría a mi casa, donde mi papá y mi mamá. Y uno es contento yéndose y dejando al otro a ver qué va a hacer. Espere, más tarde llamarle, decía yo a mami, póngale que verá, a las 12:15 que salga a almorzar me va a llamar. Y le voy a decir, yo por allá no vuelvo, va a ver que no me va a volver a ver en su vida. Ese era el plan. Cada 3 meses, cada 5 meses, cada año, ese era el plan. A veces él era el que decía, pues yo me largo, y yo, pues lárguese. Estábamos secos, no había vida en nosotros. Totalmente secos. Y siempre corría a mi casa, pero nunca corría a Dios. Siempre corría a mi papá y a mi mamá, que le doy gracias a Dios que siempre me recibieron con paquetes, con chinas, con todo. Llegó un día en que mi papá dijo, nos vamos de Bogotá. Ahí se me acabó el circo, porque ya no tenía para dónde correr. Entonces, el día que me quise separar, me tocó afrontar a mí sola el proceso.
¿Qué diferencia en cuando tú tienes ayuda a cuando Dios mismo es quien dice me voy a convertir en tu ayuda? Yo decía, Omar no lo convierte ni él. Mejor dicho, el diablo se convierte primero que ese hombre. Ese era mi decir de mi esposo. Ese no se va a convertir, ese no va a cambiar, ese no sé qué, si sé más, ese no sé qué. Bueno, siempre tenía un pero para decir que Dios no iba a hacer nada. Pero ¿sabe qué fue lo sorprendente? Que lo que estaba seco en gran manera, Dios lo mojó con el agua de su espíritu. Amén. Y pasaron 6 meses en que él iba a la iglesia y yo le decía, usted es mentiroso. No, yo no le creo. Usted a los 3 meses vuelve a ser el mismo, le decía yo. Y la seca en gran manera ahora era yo. Porque él estaba metido buscando a Dios, sirviendo, venía, iba, vivía aquí en Álamos y se congregaba en Bosa. Entonces era un paseo. Para los que no saben, son viajar de Bogotá a Bogotá, o sea, 2 horas de camino más o menos. Y hasta allá él iba, ayunaba, se metió con Dios. Creo que una noche Dios me guardó de que me pasara algo muy grave, porque él se levantó toda la madrugada a orar por mí. Y el que estaba seco se convirtió en un manantial. Amén. Porque es necesario que nosotros no acudamos al hombre cuando tenemos situaciones adversas, sino que acudamos a Dios. Porque Él es el único que puede quitar la sequedad de nosotros y el fruto de Él, la vida del Espíritu en Él trajo vida sobre mi vida y sobre sus hijos. Amén. Porque Él oraba, yo le decía, no, yo no ore por mí, yo no quiero nada con usted. Y él me decía, no es que usted es mi esposa, es que yo me casé con usted. Sí, ¿en dónde dice eso? En el cielo. Él y yo decía, ¿quién pelea contra el cielo? Nadie. Y yo le decía, bueno, por ahí de pronto cuando ya esté viejita vuelvo con usted, le decía yo. Dios hizo la obra, amén. Y no solamente puso vida en el espíritu en él, sino que también en mí, también en mis hijos. Amén. Pero mientras nosotros no dependamos de Dios, vamos a buscar las soluciones de la mano más fácil. Vamos a buscar la solución, a abrir otro sequedal. Es como cuando uno tiene una deuda y va donde el vecino, ay, venga, me hace favor, me presta mientras la otra semanita que me pague. Resulta que no le pagaron, y entonces quedó con la deuda del vecino y con la deuda del otro. Y no hizo nada, porque a veces estamos buscando ¿en dónde? En hoyos secos. Y lo que está seco no puede producir vida. Amén. Y vemos 5 cosas importantes que pasaron en esta obra profética. Cuando yo llegué de Venezuela, cuando yo fui a Venezuela, Dios, el primer libro que me puso a leer fue este. Allá Dios me habló de mi llamado profético en Venezuela y yo tenía miedo porque si uno no sabe pastorear, menos ser profeta, amén. Es una responsabilidad más fuerte. Yo le dije, Señor, yo no sé por dónde empezar. En la iglesia donde yo me congregaba, el ministerio profético no era uno. El pastor sí permitía el ministerio profético, pero él tenía sus profetas. Entonces, como que yo llegaría, pastor, me dijeron que yo era profeta. Oh, sí, órelo, mamita, y ayúnelo. Y entonces el Señor me dijo, empieza por el libro de Ezequiel, porque yo te voy a enseñar. Y empecé a leerme el libro de Ezequiel, y Ezequiel es uno de los libros más fascinantes en cuanto a lo profético. Hay que leerlo y entenderlo con mucha sabiduría, pero cuando el Espíritu Santo te guía a leerlo, vas a encontrar un tesoro allí. Amén. Y encontramos 5 cosas importantes en esta profecía. La primera, había una palabra profética. Habían huesos, habían tendones, había piel. Vino el Espíritu y se formó ¿qué? Un gran ejército. Estos huesos eran el pueblo de Israel. Era la sequedad del pueblo de Israel. Y si usted mira afuera, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay una sequedad afuera. Hay un pueblo seco. Hay un pueblo que se ríe y se mofa de la muerte de alguien. Hay un pueblo afuera que no le importa matar a otro por quitarle un celular.
Esta mañana entró un muchacho aquí, dejamos la puerta abierta, llegaron los niños del hermano Richard y yo dije, ya dejemos la puerta abierta. Confiado. Y resulta que han robado una moto por acá. Como que por aquí es como el arte de robarse las motos. Y el muchacho pues estaba como, el GPS le mostraba que su moto estaba este perímetro. Yo lo escuché, yo me asomé, le dije, cuénteme qué necesita, me dijo. ¿Qué funciona aquí? Y yo le dije, una iglesia. Me dijo, ¿puedo entrar? Le dije, sí, claro, pero yo, él fuera a entrar como a ver si de pronto su moto estaba acá. Yo le dije, sí, siga. Miró todo, sin embargo, yo me asomé a la ventana, yo miré, los niños cogieron sus cosas, se sentaron allá juiciositos. Juancho se hizo aquí, dijo, yo defiendo a las mujeres, está empoderado, Juancho. Y él se paró ahí, se sentó ahí en todas las sillas donde estaba el señor parado y se quedó mirándolo como, a ver, ¿usted qué va a hacer? A defendernos. Y el muchacho decía, es que bicicleta, yo empecé, la moto, yo empecé a orar y yo decía, Señor, mientras él me hablaba en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, toma control. Pero yo dije, no sé si de pronto viene a mirar y después hace señas y se asomó a las ventanas. Yo dije, va a llamar por ahí a otros y se nos meten y nos encierran aquí a nosotros. Y yo con los niños. Pero no, él venía a mirar, él entró, miró, se asomó. Dijo, no, le dijo por allá otro, no, yo estoy mirando acá, pero aquí hay una iglesia. No sé si abajo no me han abierto. Me pidió un vaso de agua, súper chévere. El señor así fue y abrió la llave y se sirvió su agua y se la tomó. Después se bajó, dijo, gracias, perdonen la molestia, no sé qué, y se fue. Le dije, ojalá en el nombre de Jesús encuentre su moto. Por ahí estaba la policía. Pero si uno no está en el espíritu, no se atemoriza. Y cuando uno está en el espíritu, no está seco. Y no se deja intimidar por lo que pase a su alrededor. Uno está seguro, uno está confiado. Yo le dije a los niños, ¿ustedes tenían nervios? No, ellos no tenían nervios, yo tampoco tenía nervios. Sin embargo, después me asomé y vi cosas que no me gustaron. Y yo dije, voy a cerrar mejor la puerta mientras llegan otros adultos. Y me quedé encerrada con los niños. Pero mire que en medio de todo lo que nosotros vemos, en medio del ruido, en medio de las situaciones que vemos afuera, que ya no le da pesar quitarle a alguien algo, ya no es como que, uy, ¿será que eso es de su trabajo? Con eso trabaja todos los días, ya a nadie le importa lo que le pase al otro. Pueblo seco en gran manera. Hay un pueblo que está seco en gran manera y la vida para ese pueblo no va a salir de ellos, va a salir de nosotros, de la iglesia. Por eso yo siempre he creído que si la iglesia está mal, el mundo está mal. Y si la iglesia está bien, el mundo está bien. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es la vida de Dios en el mundo. Usted y yo somos la vida de Dios en el mundo. Y lo primero que encontramos aquí es que el Señor viene a través de una palabra profética a llevarse la sequedad, pero también a traer orden, ubicación y activar. Amén. Dios viene a través de una palabra profética a traer orden, ubicación y activar. ¿Qué pasa? A veces decimos, no, es que va a venir un profeta y a ver si me dice algo. No. Yo estoy de acuerdo con el ministerio profético porque yo me muevo allí. Pero una cosa es que tú esperes una palabra profética de un hombre a que la palabra se convierta en una profecía para tu vida. Amén. No podemos vivir de palabras proféticas, porque las palabras proféticas son palabras de hombre, que muchas veces no las dijo Dios, las dijo el hombre. Y si usted quiere, vaya al libro de Jeremías, y el Señor dice, diles que ellos profetizaron y yo no los envié. Amén. Entonces, no siempre una palabra profética puede ser de lo que tú dependas, porque tarde o temprano te vas a terminar secando. Nosotros debemos depender de la palabra de Dios. La palabra más segura y más certera es la Biblia. ¿Bien? Y yo no digo que no, Dios, que alguien, esa persona te habla de un trazo de tu vida, te habla cosas muy de verdad que son de Dios, que tú dices, wow, si no fuera
por que esa palabra vino, tal vez yo hubiese botado la toalla, lo que sea. Pero de ahí en adelante hay un camino para que esa palabra se cumpla. Si usted ve, Dios le dijo a Ezequiel, profetiza. Y Ezequiel hubiese podido decir, no, Señor, yo no. Yo veo eso remuerto, reseco. Más bien le vas a echar tiempo y lo voy a enterrar más profundo. Muchas veces uno hace eso con una palabra profética, o lo que dice el hermano del quien le echamos candela. ¿Qué hacemos con la palabra profética? ¿Qué hizo Ezequiel con la palabra profética? El Señor está diciendo que esos huesos secos van a vivir. ¿Van a vivir? Yo lo creo. Amén. Entonces, una palabra profética que esté basada en la palabra viene a traer orden, ubicación y activación. La palabra profética consuela, edifica, exhorta y consuela, ¿cierto? Exhorta, consuela y edifica, los dije mal. Entonces, si usted ve, en Ezequiel se cumplió eso. La palabra profética vino como exhortación, este pueblo está así, 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 pero yo los voy a consolar y los voy a edificar. Amén. Yo estoy aquí mientras estoy predicando, estoy haciendo las veces de maestro y el Señor me decía anoche, vas a hacer uso del mover del maestro, pero vas a predicar y vas a profetizar. Yo no sé Dios qué va a hacer en esta mañana, pero sé que lo que Él viene a traer es algo. Este micrófono, no sé, por ahí está el otro. Que no sé si... Le van a cambiar las pilas, creo. Ahí, ya. Mientras le cambian las pilas, sí. Ponle estas, porfis. Bueno, vamos ahora sí a entrar en lo profundo de esta palabra y lo primero es que la sequedad destruye. Todo lo que esté seco será destruido tarde o temprano. Una fresa dañada al lado de una fresa buena, ¿se va a terminar? Pudriendo. Se secan. Yo no, mire, el hermano me va a ayudar a predicar porque yo digo no sé nada. Pero si las cosas se secan, se destruyen. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a su casa a quererle secar su vida? A querer secar sus hijos, a quererle secar el ministerio, a quererle secar la vida con el Espíritu Santo. Satanás no viene a matar, pero sí viene a secar. Amén. Hola, sí. Gracias, David. Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque Satanás tiene su plan. Satanás tiene un plan. Aparte del de Mateo 10:10, hay uno en el Éxodo también. Voy a ver si lo encuentro por acá en mis apuntes. Eso lo tengo de hace poco por acá. Mateo o Marcos 10:10, pues mejor dicho, sé que es 10:10, si no después queda el versículo mal. Lucas 10:10, mire, si ve, ni Mateo ni Marcos, era Lucas. Ya ustedes saben cómo me pasa a mí. Ahí dice que Satanás vino para matar, robar, hurtar y destruir. Pero en el libro del Éxodo yo encontré otra parte donde el Señor le estaba hablando a los hijos, al pueblo judío. Éxodo 15:9 dice que los enemigos del pueblo de Israel los perseguían, los alcanzaban, los despojaban, los consumían y los destruían. Amén. Esas son las funciones del diablo. Satanás no vino a decir, ay, pobrecito, es que le ha tocado muy mal. No. Satanás tiene un solo plan. Y esa fue la asignación que él se delegó. Entonces, cuando vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y el Señor le habla a Ezequiel a través de una profecía, le muestra una visión y la visión dice que el pueblo estaba, ¿qué? Seco. Y cuando nosotros vemos, estaban destruidos. Cuando usted lee la historia del pueblo judío en Babilonia, estaban totalmente destruidos. Ellos estaban adorando otros dioses,
Ellos estaban haciendo ofrendas a otros dioses. Ellos ya no buscaban a Dios. Dios hablaba de lo seco que estaban y le mostraba a Ezequiel lo seco que estaban, porque ellos ya no buscaban a Dios. Los meses, algunos meses del año, ellos los tomaron de los babilónicos y los introdujeron entre sus meses. Ya no hacían las fiestas que el Señor les dijo en el desierto que hicieran, ya hacían las fiestas de los babilónicos. Tomaron su idioma. Estaban secos, por lo tanto, ¿estaban qué? Destruidos. Y los que estaban en Jerusalén, que habían quedado allí, estaban llorando, estaban gimiendo, los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas por el fuego, el ministerio, el llamado, el don, la asignación, todo estaba destruido. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado así? Muchas, ¿cierto? Y yo creería que toda la vida vamos a vivir viendo destrucción en áreas de nuestra vida, porque la plenitud completa la veremos cuando Cristo venga por nosotros. Mientras tanto, Él necesitará esos desórdenes y esas sequedades para trabajar en nosotros. La gran diferencia es que nosotros nos quedemos secos siempre, a que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos empiece a ¿qué? A transformar, y que nos empiece a humedecer con el agua de su Espíritu y empiece a quitar todo lo que no es de Él en nosotros y empiece a trabajar en nosotros. Este pueblo estaba destruido. ¿Cuántas veces usted ha llorado y ha dicho, Señor, me siento destruido, ya siento que no puedo más, la vida está difícil, ya no quiero seguir más con esto? Yo no sé si usted le ha pasado, pero yo sí, yo he querido irme del país y empezar una vida de cero, eliminar de WhatsApp, de Facebook, mis redes sociales y olvidarme de todo. Y seguir sola en otro lado donde no me conozca nadie, donde nadie me sepa de dónde vengo, ni para dónde voy, ni quién soy. ¿Por qué? Porque he sentido la carga y me he sentido destruida, me he sentido derribada, me he sentido abrumada, me he sentido frustrada. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando el Espíritu Santo está en ti, tú vas a vivir quieras o no quieras. El pueblo de Israel tenía una vida lejos de Dios, pero ellos eran parte de Dios. Y Dios en su amor, ¿los qué? Los atraía otra vez, una y otra vez, destruidos. Leas el libro de Jueces. Vivían más destruidos que armados. Todo el mundo se les metía, los robaba, los timaba, les quitaba, ponían jueces y los jueces se corrompían. Vivían en destrucción. Y hay áreas de nuestra vida que aunque nosotros queramos decir que estamos bien, están destruidas y necesitan que el Espíritu Santo las llene. Amén. Y después le saldrá otra y usted dirá, pero ¿cuándo se acabará esto? En la plenitud usted será un cuerpo incorruptible. Pero mientras tanto Dios quiere trabajar en esos sequedales y Él los permite muchas veces para mostrar su gloria. Cuando los discípulos vieron a un hombre enfermo y le dijeron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor les dijo, ni sus padres ni él. El Señor lo permitió, ¿para qué? Para mostrar su gloria. Y es a través del dolor y el sufrimiento muchas veces que Dios nos muestra su favor y su gloria. Así de que a través de todo el sufrimiento que estaba viviendo el pueblo de Israel en diferentes escenas, Dios les iba a mostrar su gloria, su amor, su misericordia, la plenitud de Él. Amén. Pero sobre todo les iba a mostrar el amor intachable de Dios, el amor insondable de Dios, el amor inescrutable de Dios, el que tú dices, pero no lo merezco, pero tómalo, pero no soy digno, no importa, tómalo. Ese es el amor de Dios. Amén. Entonces, cuando estamos destruidos, estamos secos. No podemos producir nada bajo sequedad. La semilla no produce. Usted puede tener la semilla de Benny Hinn dentro de usted. Benny Hinn le pudo haber tirado el saco encima de su cara, de su cabeza. Y puede que la unción esté. Pero si estamos secos, estamos destruidos. Y no vamos a producir nada. Yo conozco gente que la han orado grandes hombres de Dios. Conozco un chico que un día el pastor se quitó el saco de paño de su vestido y se lo dio a él porque lo iba a hacer un pastor, porque él iba a ser un pastor.
ese chico no está pastoreando. ¿Qué pasó? ¿Dios se equivocó? ¿El pastor se equivocó? No, puede que no. Dios no se equivoca nunca. El hombre de Dios tal vez sí, pero puede que en ese momento no se hubiese equivocado, simplemente que esa persona no quiso cumplir con la asignación. Entonces tiene algo poderoso, tiene una semilla poderosa, pero ¿está qué? Seco. Amén. Segundo, la palabra profética hizo que los huesos secos no buscaran posición, sino ubicación. Amén. Nosotros generalmente queremos una posición. Todos los seres humanos buscamos una posición, empezando por la económica, porque si usted está bien económicamente, mire cómo tal sí, como este sí tiene. Y la posición es lo que el hombre siempre busca, porque la posición te da poder, porque la posición te da autoridad, porque la posición hace que tú seas visto, que la gente diga, wow, compró carro, wow, tiene apartamento, wow, los hijos se fueron al extranjero. Eso es posición. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros busquemos ubicación. Y la ubicación no es tener posición, la ubicación es cumplir con la asignación, aunque nos toque estar en el lugar donde se trituran las uvas, de donde se saca el vino. Después de ahí el vino es puesto en una vitrina donde es mostrado, ¿cierto? Y la gente dice, uy, este es seco, no, este es espumoso, no, este no sé qué, este es dulce, este sabe así, este sabe. Ahí es donde, esa es la posición del vino. Pero la ubicación de la uva es en el lagar. Pero nosotros a veces queremos la posición y no la ubicación. Y cuando usted ve el reguero de huesos que había o el montón de huesos secos que habían, ¿se empezaron qué? A ubicar. Porque imagínense ¿cuál es el fémur? Ayúdenme con los huesos porque yo no soy muy buena. Este es el fémur, este. Entonces imagínense que este hueso se juntara con este. Ese ejército quedaba grave, ¿cierto? Mi hija se está aprendiendo todos los huesos del cuerpo, pues porque ella va a estudiar medicina. Y hay un huesito pequeñito aquí dentro del oído que se llama el temporal. Entonces imagínese que ese huesito, por acá, yo no sé, ella es la que sabe. Yo digo que en el oído, pero ella ¿dónde está usted? ¿Qué es? Sí, ajá, el martillo. Entonces hay uno que se llama el temporal. Ah, ok, no, entonces está, ¿sí ve? Yo no soy médico. El hueso, el martillito, ¿cierto? Dígame el martillito. ¿Sí? Calcule el desorden que hubiese habido allí. No hubiese habido posición porque no había ubicación. Cuando nosotros nos ubicamos en lo que Dios nos llamó a hacer, vamos a poder ser productivos. Y ahí es donde vamos a encontrar la posición. Por eso yo soy de las que pienso, un don te abre puertas y te lleva lejos, pero solamente el carácter, que es la ubicación de lo que yo sé que soy en Dios, es lo que me da ¿qué? La puerta abierta y una posición. Amén. Decía alguien que día, ahora vemos esos ministerios salieron y predican y van y hacen y una cosa y la otra. Pero si uno les pregunta, ¿dónde te congregas? No, yo no me congrego. No, tengo una agenda súper apretada. Dios no quiere posición, porque la posición Él no la da. Dios quiere ubicación. Cuando nosotros nos ubicamos en el lugar correcto, en la hora correcta, en el tiempo correcto, en la temporada correcta, vamos a producir. La semilla va a producir. No es imposible que lo que esté ordenado en el tiempo, en el espacio de Dios, en lo que Dios dijo, no produzca. Va a producir. Usted puede hacer lo que sea, pero si usted está ubicado en el tiempo que Dios determinó, usted va a producir. Jeremías estaba en el tiempo. Isaías estaba en el tiempo. Daniel estaba en el tiempo. Ayer nos mandaron un video de un señor, se quitó un zapato y estaba en medio de dos leones.
Y el león le hizo, ¡ah! Y él llegó y ¡pin! Le metió un zapatazo y le dijo, ¡ah! Pero ella le diría que estuviera quieta porque le hablaba en inglés. Y decía arriba, Daniel en el foso de los leones, mientras Nabucodonosor pensaba que lo estaban destripando los leones. Cuando yo estoy en la posición correcta, puede venir lo que sea, pero usted y yo no somos destruidos. Amén. ¿Qué hay que hacer? Mantener la posición que Dios nos dio, no la que nosotros buscamos. No es la que yo quiero, la que yo busco. Un día alguien me dijo, pastora, ¿usted quiere monetizar sus redes sociales? Le dije, no me interesa. Yo lo único que quiero es llevar un mensaje todos los días. Si algún día Dios permite que por eso llegue algún dinero, que llegue, pero no es mi función y no es el deber ser. Yo quisiera que esto llegara al África. Si es la voluntad de Dios, allá llegará, pero nunca por dinero, sino porque el reino de los cielos se ha extendido, porque el reino de los cielos se ha edificado. Amén. Entonces siempre la palabra profética no te lleva a buscar posición, te lleva a buscar ¿qué? Ubicación. Yo traía de Venezuela tremenda palabra, pero cuando llegué a mi iglesia seguí siendo la danzora de mi iglesia. Y mi suegra está aquí y lo puede testificar. Yo no empecé a profetizarle a todo el mundo. Y el Señor despertó el don de sueños y yo no iba a decirle a la persona, ay, mira que me soñé contigo que tú estabas así, así. No, yo iba a mi pastor. Pastor, me soñé. Así Dios libró, por medio de los sueños, libró a una de casarse, a otro de caer en un lío de faldas, de dejar a su esposa, por un sueño. Pero yo seguía siendo la danzora de la iglesia, porque no buscaba posición. Tenía una ubicación y era danzando, era ministrando, era cuidando la semilla que yo tenía. Amén. Qué importante que nosotros aprendamos a cuidar la semilla que Dios nos dio y a usarla de la manera en que Dios nos dijo. No es posición, es ubicación, porque la posición la da Dios. Por eso el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás no será añadido. Ahí no está hablando solamente de las cosas materiales, ahí está hablando de la posición que Él nos va a dar en la tierra. Por eso también la palabra dice, hay de aquellos que dicen, yo te conozco, Señor, porque aquel día el Señor les dirá, ¿de dónde? Yo nunca los he visto, no los conozco. Porque había una posición aquí, pero no había una ubicación allá. Amén. No persigamos posiciones, persigamos la ubicación. Porque allá es donde nosotros debemos de estar bien ubicados. Acá en la tierra puede que no nos conozca sino la mamá y el papá. Pero lo más importante es que allá seamos reconocidos, porque es la eternidad. Amén. Siempre busque una ubicación. Mire que los huesos se juntaron. Dice que es cuando Ezequiel profetizó. El Señor le preguntó, oye Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos secos puedan vivir? Ezequiel le dijo, pues yo no sé. En manos de Ezequiel no estaban como dijo el hermano para quemarlos. Yo creo que Ezequiel diría, hagamos una quemada aquí de huesos y ya. Pero él le dijo, él no se puso a pensar en lo que él pensaba, estaba ubicado. No dijo, no, pues se pueden dejar así y se les prende candela y ya no. Dijo, yo no lo sé. Mi mente es finita, pero tú sí lo sabes. Y el Señor le dijo, ¿qué? Profetiza. ¿A qué tienes que profetizarle en esta mañana? ¿A qué tienes que profetizarle para que se ubique, para que cobre vida y para que se convierta en algo de bendición para tu vida? ¿A qué tienes que profetizarle en esta mañana? ¿A qué tienes que declararle la palabra? ¿A qué tienes que decirle, Satanás, usted aquí no puede entrar? Porque es que aunque usted quiera hacerme ver un valle de huesos secos, yo veo vida, yo veo bendición, yo veo avance, yo veo alcance, yo veo estructura. Pero se trata de lo que nosotros declaremos. Ezequiel dijo, yo no sé, fue honesto. Ezequiel no fue como muchos de nosotros, que muchas veces, yo sé. Y aunque no sepamos, decimos que sabemos. Ezequiel dijo, yo no lo sé. Y el Señor le dijo, bueno, yo sí sé lo que va a pasar, profetiza. Y profetiza no es más que usted coger su Biblia y buscar los versículos. Mire, yo me enfermaba
muchísimo. Yo era una persona que me enfermaba bastante. Y una noche yo me estaba leyendo un libro sobre medicina y sobre cómo Dios nos hace libres de todo lo que tiene que ver con la medicina. Porque la medicina es brujería y la hechicería viene de Egipto. Era donde inventaron las medicinas que no te arreglan, sino que te destruyen. Y yo empecé a orar y a clamarle al Señor a raíz de un milagro que Dios hizo con mi hijo, y me empecé a leer este libro y el Señor empezó a mostrarme y me dijo: úngete todo tu cuerpo y declara que tu cuerpo tiene la genética, el ADN, la sangre de mi hijo amado. Y yo empecé a hacerlo una noche, solita en mi casa, en una velada. Y el Señor fue quitando y me fue guiando. Y me puso a buscar todos los versículos que hablaban sobre sanidad. Y cuando el enemigo me quiere venir a atacar con alguito, yo le saco mi Chelix que tengo listo. El Señor llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario, Satanás. Que a mi mamá le duele la ciática, el peroné, la tibia, que mi papá es diabético, que mi tío, mi abuelo murió de cáncer. No me importa. Yo no tengo esa genética. Aquí en la tierra necesito ese apellido, pero en el cielo yo tengo otra identidad y el diablo la conoce. Amén. Entonces esa es la diferencia en que yo busco posición, ubicación, busque ubicación, porque la ubicación te va a hacer victorioso. La ubicación te va a hacer vencedor. Tercero, la palabra profética trajo ejército. Dice que se juntaron y se creó un gran ejército. ¿Sabe usted qué necesita? Y sabe yo qué necesito a veces. Un ejército celestial. El enemigo a veces quiere hacerlo ver que usted está solo. Y el diablo no quiere matar, el diablo quiere cansarte. Entonces él hace creer que estamos solos, que no tenemos opción. ¿Pero qué? ¿Dónde está su Dios? Pero si usted anda con Dios, mire cómo anda. Pero si usted dice que Dios lo ama, mire. ¿Cuántas veces el diablo no lo ha cuestionado así? Y el pueblo de Israel estaba diciendo: ¿de qué nos sirve Dios? Recuerde que en Egipto se quejaron hasta que se cansaron. Si Dios no nos hubiese traído aquí, no estaríamos pereciendo. Ahora el agua es amarga, o todos los días ese pan ahí, esas codornices, ya estamos cansados de eso. Todo el tiempo se quejaron. Y yo no creo que en Babilonia hubiesen estado contentos, también se estaban quejando. Porque al igual que el pueblo de Israel, nosotros somos quejetas. Y con nada nos contentamos. Siempre vivimos inconformes. Si tengo los tenis Reebok, pero le vi los Adidas a Elizabeth. Ay, tan bonitos sus tenis. Ay, pero yo quiero unos como los que ella tiene. Nunca estamos conformes. Tengo un techo donde dormir, pero quiero uno mejor. Tengo que comer, pero no quiero lo que tengo, quiero otra cosa mejor. Y reniego del arroz, de la papa, de la lenteja. Y yo quiero verduras. No se puede ahorita. Hay momentos donde, aunque usted quiera, no se puede. Pero un día que nosotros pasamos tanta hambre con mi esposo y mis hijas y mi hijo que estaba bebé, hacíamos arepuelas de bienestarina. Y mi palabra era: gracias, Señor, por estas arepas. Cuando mi suegra llegaba con lo que no nos gustaba, tal vez, no lo comíamos con alegría y le damos gracias a Dios. Se come la lenteja porque no hay más. Y dele gracias a Dios por lo que se está comiendo. Amén. Hay que ser agradecidos. Porque el enemigo te quiere hacer ver que tú no tienes nada, pero tú lo tienes todo. El cielo está dispuesto para nosotros. Usted clama y Jehová nos oye, dice la palabra. Usted necesita un milagro y Jehová lo escucha. Puede que usted diga: pero es que la tierra yo no lo he visto. No importa, ya el cielo sabe y tiene el día para entregarlo.
Usted clama por ángeles y usted tiene ángeles. Es más, usted tiene un ángel 24/7, 365 días del año. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no creo que usted todos los días salga y diga, Señor, envía al ángel para que me cuide. No, a veces salimos a lo salvaje. Ni el tinto nos tomamos a veces, para las que toman tinto. Ayer me preguntó un pastor peruano, me dice, pastora, ¿usted toma tinto? Le dije, no. Digo, ay, se puso la mano así. No puede ser. Primer colombiano que yo escucho que no toma tinto. Le dije, no, con mi esposo somos dos. Puede estar tranquilo. No tomamos tinto. Pero a veces salimos los que se toman un tinto en la mañana. Les cogió la tarde y lo dejaron hecho. Yo no creo que usted se determine a decir, voy a pedir el ángel de Jehová que cubra a mis hijos, que los acompañe, que me acompañe a mí. Yo no lo hago todos los días, sería mentirosa si yo les dijera, no, San Luisa no existe acá, no. Yo a veces también salgo a lo salvaje. Pero la Biblia dice que hay un ángel que aunque usted no pida, está con usted todo el tiempo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. Entonces, si usted pide una legión de ángeles, ¿será que el Señor no le va a mandar una legión de ángeles? Sin que usted lo pida, le manda uno y lo cuida, va a su derecha, a su retaguardia, delante de usted. ¿Qué más queremos? Pero todo lo que esté seco en nosotros, si no es puesto en orden, si no le decimos al Espíritu Santo, ordénalo en mi vida, si no le decimos, Señor, toma control de esto mío, Padre, yo quiero que dentro de mí haya un gran ejército que pueda soportar las adversidades, que pueda soportar las desavenencias, que me puedan hacer mantenerme firme, no lo va a lograr, no lo voy a lograr. Yo hace mucho tiempo aprendí, me falta todavía terreno, pero el Señor en su infinita misericordia me enseñó un poco sobre guerra espiritual. Y si algo yo aprendí es que los ángeles, yo los pongo en mi casa. Y una noche estábamos durmiendo con la que hoy es esposa de un cuñado, de un hermanastro de mi esposo. Ella se quedó en mi casa y yo me acosté con ella en mi cama con mi hijo pequeño. Y nos pusimos a orar. Sentadas en la cama, no estábamos paradas haciendo guerra, no, sentadas en la cama estábamos orando. Y ella me dijo, pastora, yo estoy viendo ángeles. Alrededor de la cama, yo estoy viendo ángeles. Y yo estaba orando que el Señor enviara a sus ángeles guardianes a mi casa mientras nosotros descansábamos. Yo lo pedí y ella lo vio. Amén. Que los ángeles son ejércitos que Dios ha dispuesto para nosotros. A ellos no se les adora, a ellos no se les hace venia, pero ellos son ayudadores de nosotros. Dice la Biblia que nos los hizo consiervos nuestros. Y nosotros tenemos un rango un poco menor, dice la Biblia. O sea que si nosotros viviéramos por el Espíritu, tendríamos un nivel con los ángeles. Tal vez no seríamos iguales a ellos, pero tendríamos un nivel. Pero ¿por qué no tenemos ese nivel? Porque a veces estamos secos. Porque Dios ha dispuesto de todo y no lo usamos. Ezequiel dijo, pues yo no sé si eso será o no. Pero si tiene que pasar, que pase. Pues él me está diciendo, yo le obedezco. Me activo en la palabra profética, me activo en lo que tú estás hablando. Y si tú lo estás diciendo, si viene de ti, se hará realidad. Y se hizo realidad porque se formó un gran ejército. Y ¿sabe yo qué pienso que Dios quiere hacer? En unir en Colombia, en Bogotá, en las naciones, grandes ejércitos para traer avivamiento, para ponerle agua del Espíritu a lo que está muerto,
Pero para eso se necesita primero que la iglesia esté viva, que la iglesia se junte, que la iglesia esté en unidad, que la iglesia no diga es que no me junto con Elisa porque Elisa viene entaconada y no me gusta como Elisa viene en tacones. No, sino que yo diga me junto con Elisa, me junto con Andrea, me junto con este y hago una gran cadena, una gran muralla para poder echar fuera todo lo que se quiere levantar para destruir niños, parejas, hogares, ancianos, generaciones completas. Pero se necesita la unidad. Si esos huesos no se hubieran unido por el poder del Espíritu, no se hubieran convertido en un gran ejército. Después de que Israel estuvo cautiva en Babilonia, ellos salen de Babilonia, regresan a su tierra, pasan 400 años y llega el Mesías. ¿Qué necesitamos para activar la fuerza del Espíritu Santo en nosotros? Para decirle, Señor, esta área de mi vida está seca. ¿Cuántas veces pasamos semanas sin orar? ¿Cuántas veces pasamos semanas sin leer la Biblia? Meses sin ayunar. La cuestión más crítica de la iglesia es que no le gusta ayunar. Porque a mí me cuesta. Yo me levanto a hacer el desayuno para Joshua del colegio y yo veo los huevitos. Y ahí sí me antojo del huevito. Y me ha tocado obligarme, porque somos humanos. No oramos. ¿Cuántas veces no leemos la Biblia y estamos como la hermana que estaba buscando la cuchara, que invitó al pastor a cenar y se le perdió una cuchara y el pastor le dejó la cuchara entre la Biblia? Dijo, voy a saber si esa hermanita sí lee la Biblia. Y la cuchara fina que la mujer sacó para recibir al pastor, el pastor se la metió entre la Biblia y le dejó la Biblia. Y la señora pasó un mes que no se aparecía por la iglesia. Y cuando se apareció le dice el pastor, hijita, ¿por qué no habías vuelto? Pastor, porque estoy molesta. Desde el día que usted fue, se me perdió una cuchara. Y el único que fue a mi casa fue usted, pastor. Ah, bueno, amada, ¿y usted trajo su Biblia? Sí, claro, pastor, yo la traje. ¿Cómo voy a venir a la iglesia sin espada? Y el pastor le dijo, traiga la Biblia, hermana. Ella pensó que el pastor la iba a castigar con la palabra. Y el pastor abrió la Biblia. Y dentro de la Biblia estaba la cuchara. Porque no leemos la palabra. Porque nos casamos con los versículos que nos conocemos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Josué 1:9. Los que más nos conocemos, esos somos los que más decimos. Y el diablo dice, Yo tuve un sueño donde yo le recitaba el Salmo 23 al diablo. En una fila. Y el diablo me decía, yo me lo sé. Y yo me la sé toda, me dijo. Yo decía, ¿y ahora con qué le peleo? Si solamente me sé el Salmo 23. Porque no nos conocemos la palabra. Porque no buscamos, porque estamos secos. El Espíritu Santo quiere que la productividad en nosotros se deje ver, de verdad. Yo no estoy diciendo que seamos improductivos. Pero ¿qué estamos haciendo con la semilla? Léase Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léase el libro de los Hechos. ¿Qué hizo Pablo con la semilla? No durmió ni descansó un día, porque mientras estaba en la cárcel, parado, porque la historia nos lo narra en una cárcel donde había una mesa, una silla y una letrina. No, amado. Las cárceles de esa época no eran así. Parados en un cuadro así. No se podía mover, ahí mismo se hacían deposiciones, ahí mismo se comía, ahí mismo se orinaba, ahí mismo se hacía todo, no había ducha, no había baño, no había nada. Y ahí, imagínense a Pablo, con una hoja, con no sé con qué escribía en ese tiempo Pablo. Yo creo que ya existían las tintas y los pergaminos. Entonces ahí escribía, así, parado.
con sueño, escribiendo. Corintios, Filipenses, Gálatas, Tesalonicenses. Parado. ¿Qué hizo con su semilla? La multiplicó. Formó a Timoteo, formó a Bernabé y a muchos otros apóstoles que están en el Nuevo Testamento, más o menos 28, 29. ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos dio? ¿Lo dejamos secar? Pablo hubiera podido decir, no, Señor, ¿yo cómo voy a escribir? Estoy en la cárcel. No tengo papel. ¿Dónde voy a escribir? No tengo tinta. No me importa, como sea, voy a escribir lo que Dios me ha dado. Como sea, voy a escribir las cartas para las iglesias. Como sea, Dios me reveló la condición de los corintios, les voy a hablar a los corintios. Dios me reveló lo que pasa en Roma, le voy a hablar a Roma. Dios me está mostrando lo que pasa en Gálatas, le voy a escribir a los Gálatas. Y cuando iba alguno a visitarlo, entregué esto. La palabra yo creo que pasó por 50,000 manos antes de llegar donde tenía que llegar. Porque él estaba preocupado porque la semilla, su esperma, lo que le habían dado, se convirtiera en algo ¿qué? Productivo. Y Dios quiere hacernos productivos. Y la productividad no está en un altar. La productividad está aquí, en las rodillas, orando, clamando, intercediendo. Ezequiel dijo, yo no sé qué irá a pasar, pero yo te creo. Y yo voy a clamar para que estos huesos encuentren ubicación. La ubicación de esos huesos secos era que ellos eran ¿qué? Hijos de Dios, porque era el pueblo de Israel. Necesitaban encontrar una ubicación. Busquemos esa ubicación. Busquemos ese ejército todos los días. Ángeles, vengan. Ángeles del cielo, vengan a cantar. Vengan a adorar conmigo. Vengan a mover la atmósfera. Yo solo no puedo cantar, no he podido orar, pero vengan ángeles del cielo. Asistirme, ayudarme. Y un gran ejército se levantará en su casa, en su familia, en sus hijos. ¿Qué día hacíamos con Roche? Hay gente que ora 15 años por cosas, por personas, y ni el perro se les convierte. Ni el perro les hace caso. Porque tal vez están orando, pero están secos. Porque tal vez no están orando. Porque tal vez no están creyendo a la palabra que Dios les ha dado. Hay palabras que no necesitamos que el profeta nos las diga. Hay palabras que las escuchamos y sabemos que son nuestras. Amén. Mire, yo quiero que usted hoy se ponga sobre sus pies y le diga, Espíritu Santo, yo quiero hacer lo correcto con mi semilla. Yo quiero coger la semilla que tú me diste y usarla. Porque es que esa semilla no fue que Dios se la inventó y se la puso ayer porque le cayó bien a usted. No, es que usted la trae. Pero es como esas veces que de pronto usted se encuentra con alguien y siente empatía y tiene un obsequio para esa persona y se lo da porque siente empatía con esa persona. Es que Dios le dio a usted algo desde antes de la fundación del mundo, que vale muchísimo, que vale todo. Padre precioso,